Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto de adoración. Este será un tiempo hermoso de alabar a nuestro Señor y estamos agradecidos porque te has conectado. Te queremos animar a que puedas compartir esta publicación, etiquetar, comentar y permitir que muchas personas más se sumen a este tiempo especial de edificación. Estaremos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes, iniciamos con unas palabras de oración para pedirle a nuestro Señor su bendición en este servicio. Te damos gracias, amado Dios, por el privilegio de poder estar juntos un domingo más en este culto de adoración. Estamos agradecidos por ti, por tu misericordia, por tu gracia. Rogamos que hoy hables a nuestro corazón de una manera clara y pedimos, Señor, que nuestra adoración fluya delante de tu presencia como un olor grato. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantad a Jehová cánticos nuevos, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cánticos nuevos, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudir, cantemos salmos al Señor. Bendiciones, amados hermanos. Llegó el momento de poder expresar nuestra gratitud al Señor entregando lo que a Él le pertenece. Permítale recordar lo que la palabra del Señor nos enseña en Levítico 27:30. El diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amados hermanos, participemos de la expansión del reino de los cielos entregando fielmente los diezmos que pertenecen al Señor. Al entregar las ofrendas misioneras, contribuyes al sostenimiento de nuestras obras misioneras en Chancay, Aucayama, Guando y del proyecto misionero El Trébol al Encuentro con Dios. Además, sostienes a nuestros misioneros Enrique Méndez en Barcelona, España y Segundo Llanos en Asunción, Paraguay. Las ofrendas pro templo permiten continuar con la segunda etapa de la construcción e implementación de la casa del Señor. Oremos juntos al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por el privilegio de poder participar juntos de la expansión de tu reino a través de los diezmos y ofrendas. Rogamos que usted lo reciba con agrado y que lo use para la extensión del reino de los cielos.
En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden hacer llegar los diezmos, ofrendas misioneras y ofrendas pro templo acercándose a la secretaría de nuestra iglesia, de lunes a sábado de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. También puedes hacer un depósito en nuestra cuenta del BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También puedes comunicarte con nosotros enviando un mensaje a nuestro WhatsApp corporativo, el 925-134-687, o llamar al celular de secretaría, el 949-313-566, para solicitar que un personal autorizado se acerque a su domicilio a recoger los diezmos y ofrendas de nuestro Señor. Dios los bendiga. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su del temor, ¿quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque
solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Anuncios de nuestra iglesia. Mañanas de oración. Busquemos a Dios y vivirá nuestro corazón. Conéctate a los tiempos de oración por redes. Te esperamos a partir de las 5:30 de la mañana. Devocionales. Escucha un mensaje de parte de Dios para iniciar tus días. Conéctate de lunes a sábado a partir de las 8:30 de la mañana en nuestra página de Facebook y YouTube y Asin Guaral. Lunes con mi pastor, un espacio virtual diseñado para unirnos como Iglesia del Señor bajo la guía de nuestro amado y querido pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a partir de las 7 de la noche vía Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestro centro de preparación y estudio de la Palabra de Dios nos espera cada martes a partir de las 7 de la noche. Grupos de conexión virtual y presencial. Comparte un tiempo de comunión y edificación en nuestros grupos pequeños para adolescentes, jóvenes, damas y varones, siguiendo los protocolos de seguridad recomendados por nuestras autoridades. Tenemos un grupo esperando por ti. Noches de clamor. Descubre el poder de la oración e intercesión. Únete cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados. No puedes perderte las diferentes transmisiones que tiene nuestra red juvenil. Los prejuveniles a las 5 de la tarde, los juveniles a las 7 de la noche y los juveniles pro a las 8:30 de la noche. Los domingos participamos junto a toda la familia de los diferentes servicios de nuestra iglesia. 8:30 de la mañana, nuestro primer culto de adoración. 11:30 de la mañana, nuestro segundo culto de adoración. 10:30 de la mañana, la Escuela de Capacitación Ministerial vía Zoom. 11:30 de la mañana, conectamos a los pequeños de casa para participar de su escuela dominical y culto infantil, un tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. A las 4 de la tarde, nuestro primer culto evangelístico, y a las 7 de la noche, nuestro segundo culto evangelístico vía Facebook y YouTube. Anuncios especiales. Agosto es nuestro mes de aniversario y celebramos juntos los 27 años de nuestra amada iglesia a través de las diferentes celebraciones por redes. ¡Atención, mujeres! La celebración especial de la red de mujeres victoriosas por los 27 años de nuestra amada iglesia será el viernes 13 a las 7 de la noche. Amadas parejas y matrimonios, la red Alianza Matrimonial también se une a la celebración este viernes 20 de agosto a las 7 de la noche. Los niños de la zona NIC se hacen presentes en la celebración por los 27 años de nuestra amada iglesia con su Celebra Kids. Tendremos un programa especial este domingo 22 a las 11:30 de la mañana. Atención, iglesia. El domingo 29 de agosto nos unimos a nuestro culto de acción de gracias por el 27º aniversario. Unamos nuestros corazones en agradecimiento a Dios por su fidelidad durante todos estos años. Te esperamos en nuestros dos horarios, a las 8:30 y a las 11:30 de la mañana. ¡Conéctate! Además, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche tendremos una celebración especial junto a todas las redes de nuestra amada iglesia, Zona NIC, prejuveniles, juveniles, juveniles pro, mujeres victoriosas, hombres de valor y alianza matrimonial. No puedes perderte este programa especial por nuestro 27º aniversario. ¡Te esperamos!
Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Bienvenidos a la transmisión de nuestro culto de adoración. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado ¿Usted está testificando de Cristo? ¿Usted está testificando de Cristo? El propósito de mi tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a la gran tarea de hablar o de testificar de Cristo a la iglesia y a las personas que conforman la sociedad, pero que no conocen a Cristo. Mis amados hermanos, continuando con el estudio del libro de los Hechos, hoy veremos otro tema que hemos titulado Testificando de Cristo. Testificando de Cristo, considerando lo que dice en Hechos 3:11 en adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mis amados hermanos, la gran tarea de la iglesia es testificar de Cristo, es de hablar de Cristo. Por eso en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. ¿Poder para qué, pastor? Mano, para poder ser testigos de Cristo, de hablar de la palabra de Dios, de hablar del Evangelio, de hacer conocer a la gente que Cristo es el único Salvador. El libro de los Hechos nos muestra la manera en que los apóstoles y los primeros creyentes se dedicaron a esta gran tarea. Usaron cada oportunidad que se presentó para hablar de Cristo. Pedro lo hizo en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y una gran muchedumbre se reunió para ver lo que estaba pasando. Aquí Pedro vuelve a hacer lo mismo. Se ha dado un gran milagro. Hechos 3 del 1 al 9. Y el pueblo quedó impactado. Dice Hechos 3:10, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pedro aprovechó este momento para testificar de Cristo. Hermano, él habló de Dios, él habló de Cristo, él habló del Evangelio, él les dio a conocer que solo Cristo salva, sana, santifica y viene por segunda vez por ti y por mí. La pregunta es, ¿qué dijo Pedro en ese momento? ¿Qué podemos aprender acerca de la tarea de testificar a un mundo perdido? Hermano, Pedro lo hizo. Y eso está registrado en la Biblia para que usted y yo podamos aprender y tener como legado de que, al igual que Pedro,
usted y yo debemos predicar, debemos enseñar, debemos hablar, debemos testificar de la persona del Señor Jesucristo. Aun cuando ocurrió una sanidad, diríamos, maravillosa, milagrosa, Pedro más se concentró en hablar y testificar. Quien obra de esa manera es Cristo. Él salva, Él sana, Él santifica y viene por segunda vez para llevarnos y estar con Él una vez y para siempre. En primer lugar, veamos, Pedro testificó de la persona de Cristo. Lo primero que debemos notar es que a pesar de haber efectuado un milagro, Pedro no llamó la atención a sí mismo, como algún gran hacedor de milagros. Tampoco llamó la atención al cojo que había sido sanado. Lo que hizo más bien fue hablar en tal manera que llevó a la gente a pensar en Cristo. Hermano, el centro del mensaje es la persona del Señor Jesucristo. No es usted, no es yo, no es el milagro en sí, es el Señor de los milagros. ¿Quién es el Señor de los milagros? Cristo. Usted tiene que hablar de Cristo, yo tengo que hablar de Cristo. Todos tenemos que hablar de Cristo. Cristo debe ser reconocido como el único y suficiente Salvador de la persona que no tiene a Dios en su corazón. Esta es la tarea principal de la iglesia. Nunca debemos llevar a la gente a pensar bien de nosotros. Tenemos que hablarle de Cristo y hacer que la gente mire a Cristo y no a nosotros. Cuando Pedro testificó, ¿qué dijo de Cristo? Veamos tres cosas importantes que dijo Pedro. En primer lugar, él dijo que Cristo es el siervo de Dios. Es el siervo de Dios. Aunque la Reina Valera traduce a su Hijo Jesús, la palabra del griego significa siervo. Y así la traduce las versiones modernas como la NBI. Tenemos esta palabra en Mateo 12:18, donde Mateo está citando a Isaías 42:1 y nos da a conocer que hace 700 años, antes del nacimiento de Cristo, Dios profetizó que un día enviaría a su siervo, el Mesías. Y la pregunta es, ¿quién era el Mesías? Cristo. Cristo muerto en la cruz y resucitado. Y Él vive, mi hermano, mi hermana. Él vendría para salvar al pueblo de Dios. Vendría con gran poder y con la unción del Espíritu Santo. En la sinagoga de Nazaret, el Señor reclamó ser cumplimiento de esta profecía. Él dijo allí, hoy se ha cumplido estas escrituras. Pedro ahora da testimonio de ello y declara que Jesús de Nazaret es el siervo de Jehová y afirma que fue el Señor Jesús quien había sanado al cojo. Aquí tenemos el primer elemento del mensaje, que somos llamados a anunciar que Jesús de Nazaret es el siervo de Dios. Él no ha venido a ser servido, Él ha venido a servirnos a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. El que vino a traer justicia a las naciones, una justicia que se hizo necesaria por nuestra injusticia, por nuestros pecados. Qué tremendo saber que antes que venga el gran día del juicio de Dios, Él en su amor ha enviado a su Hijo para establecer justicia y obrar salvación a favor de los pecadores. Hermanos, si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera ido por amor a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario, realmente
ninguno hubiera sido favorecido de la salvación de Él. Pero como hoy Él murió por ti y por mí, y Él pagó el precio de nuestros pecados, por el hecho de habernos acercado y recibir a Cristo como nuestro Salvador, usted recibió la salvación y la vida eterna como un regalo de Dios. Él fue el siervo de Jehová. También Pedro dice de Cristo, es el santo y justo. Él es el santo y justo. Porque, ¿por qué Pedro menciona estos nombres? En primer lugar, para indicar que la misma vida de Cristo confirmó que Él era el siervo de Dios. En ese tiempo habla mucha gente que decía ser alguien especial y trataba de hacer que otros lo siguieran. Pero Cristo demostró, por medio de una vida intachable, que Él era el verdadero siervo de Dios. Vivió 33 años en este mundo y nunca cometió pecado. Fue justo y santo, y durante su vida desafió a la gente preguntando, ¿quién me convence de pecado? Juan 8:46. Nadie pudo hacerlo. Su vida ratificó que Él era alguien muy especial. En segundo lugar, Pedro mencionó estos nombres para hacer un contraste entre quién era Cristo y lo que los seres humanos hicieron con Él. Él era el justo, era el santo de Dios. Sin embargo, los judíos prefirieron salvar a un malhechor antes que a Cristo. ¿No es eso increíble? ¿Por qué lo hicieron? Por lo que Juan dice en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque Juan continúa diciendo, porque sus obras eran malas. Cristo vino a este mundo como el santo y justo, pero los suyos no lo recibieron. Eso dice en Juan 1:11. ¡Qué tremenda es la pecaminosidad del ser humano! La pregunta es, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Estás dispuesto a reconocerlo como el santo y el justo de Dios? ¿O le vas a darle las espaldas y seguir su propio camino, escogiendo el pecado antes del Salvador? Hermanos, yo estoy muy agradecido y usted debe estar muy agradecido, porque ahora que tenemos a Cristo en el corazón a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es el santo y el justo, y Él es quien nos justifica cada uno de nosotros. Si usted y yo tenemos algo de santo y de justo, es porque Él transfirió su justicia y su santidad y nos imputó a cada uno de nosotros. También Pedro dijo de Cristo que era el autor de la vida. Es el autor de la vida. ¡Qué tremenda afirmación! Pedro la expresa en una forma paradójica. Matasteis al autor de la vida. El Antiguo Testamento declara que Dios creó los cielos y la tierra. Dios el Padre fue el gran arquitecto, diseño de la creación, pero lo creó por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto es lo que Jesús afirma al inicio de su Evangelio. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Es más, en Él estaba la vida. Hermano, escuche bien, en Él estaba la vida. ¿Dónde dice eso, pastor? En Juan 1:4. Cristo es el autor de la vida botánica, refiriéndose a las plantas, de la vida ecológica, refiriéndose a los animales, y también de la vida humana,
Toda vida viene de Él. Los hombres no pueden crear vida sin su permiso, pero sí, Él es el autor de la vida. ¿Cómo pudieron los romanos matarlo? La verdad es que no lo mataron. Cristo entregó su vida, como Él mismo afirmó: yo pongo mi vida, nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17, 18. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era la única forma en que podía salvarnos del pecado. Dios había decretado que la paga del pecado es muerte. Cristo se encarnó no solo para mostrarnos que era Dios, sino para morir en nuestro lugar. Él dio su vida para que nosotros no muriéramos eternamente. ¡Qué tremendo, hermanos amados! Ahora, la pregunta que yo te haría: ¿conoces al autor de la vida? Aquel que no solo te dio la vida, sino que entregó la suya para salvarte. Hermano, si no hubiera Él muerto en la cruz, tú y yo no hubiéramos podido ser salvos. ¡Qué bueno! ¡Qué precioso poder saber que Él murió por ti, por mí! Pero recordando que Él es la vida. Él es el único que puede darnos vida espiritual, la cual tú tienes y yo también. En segundo lugar, veamos, Pedro testificó de la obra de Cristo. Pedro testificó de la obra de Cristo, pero no solo dio testimonio de quién era Cristo, sino que también proclamó su obra. Él enfatiza tres aspectos fundamentales de la obra de Cristo, una obra efectuada para nuestra salvación. Y en primer lugar, hace un énfasis que Él fue crucificado. Hermano, nunca se olvide que Cristo nuestro Salvador fue crucificado en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, y usted ni yo podamos sufrir, sino que Él fue crucificado para pagar mis pecados y tus pecados. Con tremenda claridad, Pedro una vez más coloca toda la responsabilidad por la muerte de Cristo sobre los hombros de los judíos. Ustedes, dijo Pedro, lo entregaron a los romanos, lo negaron ante Pilatos, pidieron un homicida y al final mataron a Cristo. ¿Por qué fue tan contundente para llamarles al arrepentimiento? Era necesario que ellos entendieran la profundidad de su culpa delante de Dios. Ellos estaban interesados en el milagro que Pedro y Juan habían hecho, pero ese milagro, por tan impresionante que fuera, no le iba a salvar. Lo que estas personas necesitaban era entender acerca de la muerte de Cristo y su culpabilidad en ellos. Es igual hoy en día. La gente tiene interés en muchas cosas y podemos mantenerlas interesados en muchas cosas, pero lo que necesitan más que nada es entender que son pecadores y que Cristo murió por sus pecados. Por lo tanto, la iglesia está llamada a hablar del pecado y hacerlo en una forma muy especial. La gente podría incomodarse y muchos no querrían escuchar, pero eso es lo que se necesitan o lo que necesitan oír. En 1 Corintios 1:22, Pablo menciona las cosas que interesaban tanto a los judíos como a los gentiles. Ellos querían ver señales, ellos querían sabiduría, pero Pablo estaba muy claro a quien de lo que él les iba a predicar.
Pablo dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. La pregunta que yo le haría aquí, mi hermano, ¿usted está predicando al Cristo crucificado? ¿Usted le está haciendo conocer a la gente que Cristo murió por nosotros para que usted y yo podamos ser salvos y cualquier persona pueda ser salvo? ¿Por qué? ¿Por qué insistir en predicar un mensaje que al ser humano no le gusta? Bueno, Pablo contesta, es porque el mensaje de Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermanos, a Dios realmente la voluntad de Dios, es que el hombre se salve por la locura de la predicación de la palabra. ¿Y de quién? Del Cristo crucificado. Hermano, no hay más poder que hablarle a la gente que no conoce a Dios del Cristo crucificado. Tenemos que recuperar nuestra confianza en la cruz de Cristo y en el poder de la predicación de la muerte de Cristo para salvar a las personas. Este es el mensaje que Dios ha escogido para efectuar la salvación. Y no podemos darnos el lujo de desviarnos de este mensaje ni por 1 milímetro, mi hermano. Usted y yo tenemos que seguir predicando al Cristo crucificado, que es el único que salva, que sana, santifica, glorifica nuestras vidas y viene por segunda vez para llevarte y estar con Él una vez y para siempre. También habló de Cristo realmente que Él fue resucitado. Hermano, no solo murió, al tercer día, dice la Biblia, Él resucitó y vive. Y porque vive, Él impartió vida espiritual. Hoy tengo vida espiritual, hoy usted tiene vida espiritual. Y todos los que crean y reciban a Cristo en su corazón, tienen vida espiritual. Él resucitó, mi hermano. Los hombres mataron al autor de la vida, pero no era posible que el autor de la vida quedara en la tumba. Por lo tanto, Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Los apóstoles fueron testigos de esta permanencia. Vieron a Cristo resucitado. Y la misión que Cristo le encomendó, que la de dar testimonio de su resurrección. Es decir, cuando usted y yo predicamos la palabra, no solo predique la muerte de Cristo, sino juntamente con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Él vive, gloria a Dios, Él vive. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo? Su resurrección indica varias cosas, mi hermano. En primer lugar, indica que Él murió por nuestros pecados. En segundo lugar, indica que el Padre aceptó su sacrificio. En tercer lugar, indica que Él derrotó el pecado y la muerte. Y en cuarto lugar, indica que un día nosotros también resucitaremos. ¡Qué tremendo mensaje para declarar! Claro que hay que explicarlo un poco, y para ello tenemos que entenderlo bien. Pero este es el mensaje que la iglesia debe testificar acerca de Cristo. También dijo de Cristo el apóstol Pedro, fue glorificado. Cristo fue glorificado. La resurrección de Cristo no fue el fin del asunto. Él no resucitó para volver a morir otra vez. Resucitó para vivir para siempre. Por ello fue glorificado. Como Pedro declara en el verso 33, ¿qué significa la glorificación de Cristo?
en primer lugar, fue llevado de la tierra al cielo. En segundo lugar, que en el cielo fue coronado en gloria y honra. Y en tercer lugar, que en el cielo reina para siempre. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él sigue intercediendo por usted y por mí, para que usted no desmaye, mi hermano, para que usted no se desanime, para que usted siga permaneciendo fiel en esta carrera que tendrá como fin, hermanos, un día irnos con el Señor una vez y para siempre. Solo los que perseveraran hasta el fin, esos serán salvos, dice la palabra de Dios. La misión de la iglesia es proclamar la gloria de Cristo. El problema es que Satanás no le agrada esto, y él procura en muchas maneras disuadir a la iglesia de predicar este mensaje. Como al mundo no le gusta este mensaje, la iglesia fácilmente se desvía a otros temas. ¿Qué temas, pastor? Como la salud, la sanidad, la prosperidad, etc. Pero aquí vemos al apóstol Pedro cumpliendo fielmente la misión de la iglesia de testificar de Cristo, dejando a un lado al cojo y solo usando como testigo de la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. En tercer lugar, vamos a ver que Pedro testificó de la fe en Cristo. Pedro testificó de la fe en Cristo. Habiendo testificado de la persona y obra de Cristo, Pedro concluye hablando de la importancia de la fe. Hay que creer en este mensaje. Dijo Pedro, el mirar al cojo ya sanado, y declara, y por la fe en su nombre a éste, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él le ha dado a esta completa sanidad. La pregunta, ¿qué sanó al cojo? Es cierto, el milagro, la obra sanadora de Cristo, pero también fue su fe. Él creyó que Dios podía tener poder para sanarlo. Y eso es lo que hace cuando se junta la fe y el poder de Dios, entonces obra la bendición de la sanidad o la salvación. Pedro y Juan crecían en el poder de Cristo, y fue esa fe en Cristo fue la que permitió este tremendo milagro. Pero parece que el mismo cojo tuvo fe en Cristo. Pedro le habló de Cristo, y en ese momento el cojo depositó su fe también en Cristo, y el resultado fue un gran milagro de la sanidad. Cuando predicamos el Evangelio y testificamos de Cristo, tenemos que creer en Él. El mensaje en sí no salva. No es suficiente simplemente anunciar el Evangelio. Tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que creer que el Evangelio realmente es el poder de Dios para salvación. Por eso es importante preguntarnos, ¿estamos confiando en el poder de Cristo para salvar? Porque si la iglesia no tiene fe, entonces ¿qué esperanza hay que las personas sean salvas por medio del Evangelio? Tenemos que examinar nuestra fe, no solo para mencionar si realmente creemos en Cristo personalmente, sino para confirmar que realmente creemos que el mensaje de Cristo puede salvar a otros. Pero también tenemos que llamar a los demás a creer en Cristo y venir a la iglesia
el venir a la iglesia no salva. Cantar las alabanzas no salva. Escuchar la predicación tampoco salva. Lo que nos salva es la fe en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo pregunta Pablo? ¿Cómo creerán en aquel de que no han habido? Aquí está el desafío que tenemos de llevar este mensaje a las personas que aún no lo conocen, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero notemos una frase interesante: la fe es por Él. Es decir, la fe es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios concede al pecador. A la par que escuche el Evangelio de Cristo, qué tremendo es esto, mi hermano. Lo que requiere para ser salvo la fe, y es lo que Dios concede al pecador. Cuando éste presta atención al Evangelio, esto es lo que garantiza la eficacia de la predicación. Hermano precioso, hoy la iglesia está en casa. De usted depende escuchar o no escuchar el mensaje de la palabra de Dios. De usted depende sentarse, aquietarse, tener tiempos de adoración y de alabanza, de oración y de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y no solamente es conectarse. Tristemente, hermanos, ¿cuántos que dicen ser creyentes, hijos de Dios, se conectan y están ocupados en 1000 cosas y no escuchan la palabra ni entienden? Por eso es que estamos así, mi hermano, lejos de Dios, fríos, apáticos, cansados, desanimados. Y ahora con esto de la coyuntura de la política, desanimados, desalentados, defraudados, en fin. Pero recuerda que el Señor tiene el control. ¿Qué necesita el ser humano? Creer en Jesucristo. ¿Qué necesita el ser humano, hermanos amados? La obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué necesita el ser humano? Ser salvo y tener a Cristo como su Salvador personal. Mis amados hermanos, la iglesia tiene un tremendo privilegio y una gran responsabilidad. Tenemos el privilegio de predicar el mensaje de Cristo. Somos sus testigos en este mundo. Somos sus embajadores. Tenemos un tremendo mensaje que proclamar. Hermano, usted lleva las buenas nuevas, las buenas noticias a personas que están desamparadas, tristes y abandonadas. Así como un día tú y yo estuvimos desanimados, desalentados, hasta que llegó Cristo a nuestras vidas y cambió todo nuestro ser. Pero al mismo tiempo, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que hablar de Cristo. No de nosotros, no de la iglesia. Tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho, no de lo que nosotros hacemos. Y tenemos que llamar al mundo a creer en Cristo y no a creer en nosotros. Cuando hacemos esto, Cristo es glorificado y los pecadores son salvos. Eso dice en Hechos 2. Pedro predicó este mensaje y se convirtieron, 3000 fueron convertidos. Aquí Pedro predica otra vez este mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? 5000 se convirtieron, dice en Hechos 4:4. Hermanos, que Dios nos conceda el privilegio de predicar este mismo mensaje y ver los mismos resultados. Y si esa es su disposición y compromiso, usted
se compromete delante de Dios y le dices, voy a testificar de Cristo, voy a hablar a otras personas que no te conocen, ¿qué les voy a decir? Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo santifica y glorifica, y viene por segunda vez para llevarnos y estar con el Señor para siempre. Hermanos, si usted cree estas promesas, si usted va a obedecer el gran mandamiento que Dios nos ha dado, o la gran comisión de ir y hacer discípulos, usted ore conmigo. Vamos a decirle, Padre Celestial, le estoy muy agradecido por su presencia, por su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por recordarnos cuál es nuestra responsabilidad como iglesia delante de usted y delante del mundo, Señor. Padre, de ser testigos, de que podamos testificar de Cristo, que podamos hablar del Evangelio, que podamos llevar estas buenas noticias a otras personas y decirle que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo santifica y que Cristo nos glorifica y viene por segunda vez para llevarnos y estar con Él una vez y para siempre. Pero Padre, mientras usted nos quiera tener en esta tierra, en este planeta Tierra, Señor, tenemos que seguir llevando y hablando de Cristo a otras personas, no solamente con las palabras, sino con nuestro testimonio. Debe corroborar que somos verdaderos cristianos, hijos de Dios, que lo vamos a demostrar con nuestro comportamiento y con nuestra actitud de amor hacia los demás. Padre, úsanos a todos, Padre, para llevar este evangelio a otras personas que no te conocen. Pero también, Señor, posiblemente hay muchas personas que se han conectado por este medio de internet con nosotros y han estado escuchando tu palabra. Y posiblemente ellos también se están preguntando cómo recibir a Cristo en su corazón. Y yo, Padre, te ruego que tu palabra y el Espíritu Santo le den la convicción de la necesidad de creer y de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y sé, Señor, que usted perdonará sus pecados si ellos se arrepienten, lavará con su sangre bendita toda mancha de pecado que haya en su mente, corazón, alma y ser, Señor. Y usted lo bautizará con el Espíritu Santo, lo sellará como pertenencia suya, lo inscribirá en el libro de la vida, Señor, y lo llamará hijo o hija de Dios. Padre, muchísimas gracias porque usted sigue salvando hoy también, Señor. Igual manera, Señor, quiero orar por esta linda iglesia que usted ha comprado con su sangre bendita. Señor, aquellos o aquellas hermanas, Señor, oh Dios, que están andando en obediencia, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, hablando de Cristo, testificando de Cristo, llevando las buenas noticias a otros lugares donde realmente no hay paz, donde hay odio, donde hay violencia, donde hay delincuencia, donde hay robo, Señor. Permítenos llevar el Evangelio a toda persona que lo necesite, Padre. Y gracias, Dios. Sigue usándonos a cada uno de nosotros. Igualmente te ruego para que nos sigas librando de cualquier contagio de este virus. Usted nos cubre con la sangre de Cristo y los ángeles, Señor, está a nuestro alrededor porque usted lo ha enviado para que nos guarde. Y le damos toda la gloria, el honor y el poder te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, antes de culminar, quiero dirigirme a cada una de las personas que han tomado decisión por Cristo
En la pantalla va a salir el número de telefónico, el número de WhatsApp. Por favor, hermanos o hermanas, llámenos, queremos conocerle, queremos hacerle participar de un curso que estamos llevando en la iglesia y juntos, hermanos, seguir estudiando la palabra hasta cuando venga el Señor por segunda vez y nos vayamos con Él y estar con Él por toda la eternidad. Así que, hermano, llámenos para poder inscribirle en el curso y juntos estudiar la palabra de Dios. Y a ustedes, mis hermanos, desde aquí, un abrazo fraternal, afectuoso, fuerte. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los guarde y los siga usando. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes y bueno es mi Dios. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias.
Bien, amados hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro culto de adoración. Estamos agradecidos al Señor porque ustedes se han conectado y han sido edificados por la bendita palabra de nuestro Señor. Ahora permíteme orar y de esta manera vamos a dar por finalizado este servicio. Te damos gracias, amado Dios, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos ser edificados por ti por medio de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que usted bendiga este día y que podamos seguir conectados a las diferentes transmisiones que aún tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.